Vamos a estar en esta mañana meditando en Hechos capítulo 8. Me pareció un pasaje extraordinario por muchas razones, ese encuentro entre Felipe y el eunuco. Entre otras muchas porque el eunuco está leyendo Isaías 53, que nos habla del sacrificio del Señor Jesús. Y es lo que recordamos en estos días de Pascua. Y acto seguido, como fruto de su fe, es bautizado, que es lo que vamos a estar viendo también hoy. Así que vamos a tener una palabra de oración al Señor y vamos a pedir su dirección en esta mañana. Señor, te pedimos que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones, Señor, a través de tu santa palabra, a través de tu Espíritu que nos ilumina. Háblanos, Señor, que no sea yo el que esté hablando, que seas tú. Que tú quieras abrir corazones y, Señor, aquellos que creemos, hacernos crecer en la fe, afirmarla, fortalecerla. Aquellos que dudan, que tú los acerques a la cruz del Calvario. Aquellos que no creen y están lejos, Señor, que tú quieras acercarlos de una forma irresistible porque tú eres poderoso para salvar. Y te pedimos, Señor, que en todo tú seas glorificado y tu nombre exaltado en el día de hoy a través de la predicación de la palabra, de los cánticos, de nuestras oraciones, de los bautismos que vamos a poder contemplar, Señor. Que tu nombre sea ensalzado y tú, Señor, nos hables hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. En esta historia tenemos a Felipe y tenemos a un etíope, eunuco, funcionario de la reina de Candace. Y siempre que me encuentro con este pasaje, recuerdo un viaje que por ministerio tuvimos que hacer el pastor Jairo y yo a África hace un par de años y pudimos parar allí en Etiopía. Y estuvimos en esa hermosa, enorme catedral de Addis Abeba de la Santísima Trinidad. Y había muchas cosas hermosas, como en todas las catedrales, pero hubo un vitral que me llamó muchísimo la atención. Lo tengo fotografiado en casa. Sabéis que los vitrales en las catedrales escenifican pues, escenas de episodios bíblicos, ¿verdad? La primera vez que encontraba yo un vitral donde se hablaba de Salomón y la reina de Saba. Claro. Íntimamente ligado a la historia de aquella tierra, de Etiopía, ¿verdad? Lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 10. La reina de Saba escucha de la sabiduría de Salomón y quiere ir a visitarle y queda impregnada de su sabiduría, de su poder, de su riqueza. Dice la tradición que tuvieron un romance. Dice la tradición que los actuales etíopes son descendientes de Salomón. No sabemos si es verdad o no, o solamente son historias. Lo que sí sabemos es que la historia de Etiopía está íntimamente ligada con el pueblo de Israel. Sus lenguas son hermanas, usan el león de Judá como emblema nacional, y la fe del judaísmo estaba extendida y sigue extendida en esa tierra. Así que no es de extrañar cuando leemos Hechos capítulo 8, que nos encontremos a un etíope que trabaja en el reino, que trabaja como funcionario, ministro de Hacienda de la reina de Candace, que va a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? A adorar, como dice el pasaje. Va a Jerusalén al templo a adorar y está leyendo Isaías. Es un devoto fiel, creyente en la fe de Israel, pero no conoce a Jesús. Como tantos a lo largo de la historia, tantos hoy que siguen adorando a Jehová, pero no conocen a Jesús. Que siguen esperando al Mesías y no se dan cuenta de que ha venido. Que ya ha venido ese Mesías esperado. Un ministro de palacio, seguro que iba con su séquito, con sus carros, con sus caballos, ¿verdad? Debía ser todo un número verlo avanzando a través de ese camino del desierto. Y este hombre tenía esa fe, leía las Sagradas Escrituras, esperaba al Mesías, pero no conocía quién era el Mesías. Y así como el Evangelio, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Evangelio se extiende más allá de Jerusalén, a Judea, a Samaria. También el apóstol Pablo viaja hacia el norte, camino de Damasco, y es convertido al Señor y predica. Ahora el Evangelio también se extiende hacia el sur, hacia África.
Aquí tenemos los inicios de la iglesia del Señor. En el libro de Hechos están los inicios donde vemos las primeras iglesias, las primeras congregaciones, los primeros bautismos, el primer mártir, Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Un inicio difícil, un inicio duro. El Señor usa la persecución de Esteban para esparcir el evangelio a todas las tierras de alrededor. Y la iglesia sigue creciendo, sigue siendo luz, sigue testificando. Porque el Señor nos envía a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en el capítulo 8 el evangelio llega a los samaritanos y Cristo es bendición a todas las naciones, más allá de las fronteras de Israel, hasta nosotros. Estamos en Finisterre, estamos en lo más alejado de la tierra de Israel. Estamos en el final del Imperio Romano. Estamos donde Pablo quería ir, expresó su deseo de ir hasta Hispania y no sabemos si llegó. Pero hasta aquí ha llegado el Evangelio. Y hermanos, cuando leemos la Biblia vemos que eso siempre ha estado en el corazón de Dios. Dios siempre ha querido que Israel fuera luz a las naciones. El Evangelio nunca ha sido algo solo para los judíos. Nunca. Siempre ha estado en el corazón de Dios usar a su pueblo para hacer luz a todas las naciones. Y lo vemos a lo largo de la historia. El Evangelio alcanza a Naamán el sirio, a Ruth la moabita, que está en la genealogía del rey David y del Señor Jesucristo, a Rahab de Jericó. La ciudad de Nínive entera se convierte por el testimonio de Jonás. Y ahora en Cristo la bendición de Dios llega a todos los pueblos, a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Y ahí estamos nosotros. Somos parte también de esas naciones. Así que si leemos el libro de Hechos hasta este punto en el que estamos ahora, vemos el Evangelio predicado a los judíos, predicado a los samaritanos, predicado a los sirios y ahora predicado a este etíope que se va a llevar las buenas nuevas del Evangelio con él para compartirla con sus paisanos. Vamos a ver algunas características de este pasaje en el que estamos. En primer lugar, vemos en Hechos capítulo 8, no leeremos el pasaje entero, lo hemos leído antes, pero vemos en Hechos cómo Felipe está caminando por ese camino, al igual que el etíope, versículo 26 en adelante. El Señor le lleva a Felipe y le lleva hasta allí. Levántate y ve hacia el sur, al desierto. Qué orden tan extraña, ¿verdad? Si estás deseoso de predicar el Evangelio, pues es de esperar que Dios te diga, ve a la Plaza Cataluña, donde vas a encontrar un montón de gente. Ve al centro comercial, ve allí donde hay mucho... No, Felipe, ves al desierto. Qué extraña petición de Dios. Levántate y ves al desierto. ¿A quién voy a predicar al desierto? No vive nadie allí. El Señor sabe que en ese mismo camino se va a cruzar ese etíope que va hacia el sur. Va hacia Gaza, porque desde Gaza va a ir hasta Egipto y desde Egipto va a bajar hasta su tierra, Etiopía. Dios está enviando a Felipe igual como hizo con los profetas de antaño, ¿recordáis? Todos los profetas han escuchado esta orden, levántate y ve. Elías, Jeremías, y a continuación, ¿qué hacía el profeta? Se levantó y fue. Menos uno, Jonás. Levántate y ve. Y Jonás se levantó para huir. Es la única vez en toda la Biblia que encontramos un profeta así de desobediente. Pero Felipe, como los profetas de antaño, se levanta y va al desierto, donde también predicó Elías, predicó Juan el Bautista. Está enviando a Felipe como vocero, mensajero de las buenas nuevas. Pero Felipe no solo se levanta y va a ese camino, sino que camina en ese camino. Y caminando en ese camino se cruza, se encuentra con este etíope. Ambos viajan por el mismo camino. Dios hace que ambos viajen por el mismo camino. Seguramente Felipe va andando y se cruza, le adelanta ese séquito
del etíope con sus carros, con sus caballos, sus siervos. Repito, era ministro de la reina de Candace. Dice nuestro pasaje que estaba sobre todos sus tesoros. Era el ministro de Hacienda del reino. Y Candace, comenta Calvino en uno de sus comentarios, que Candace seguramente se había convertido en un título de la realeza etíope, así como César se había convertido en un título que era un nombre propio, pero finalmente había acabado en designar a todos los emperadores. Del mismo modo Candace. La cuestión es que este hombre es alguien que tiene una responsabilidad, tiene un peso, tiene una influencia en su reino y es un devoto creyente en Jehová y tiene el texto de Isaías, pero está lleno de interrogantes. No sabe, no conoce de quién está hablando el profeta. Y Dios envía a Felipe para responder a esas preguntas, para responder a esas dudas. Nosotros hemos vivido lo mismo, ¿verdad? Si eres creyente en el Señor Jesucristo, hubo un momento que tenías muchas preguntas. Y Dios te envió un Felipe junto a ti. Alguien que caminó ese camino junto a ti por un tiempo. Porque compartimos el camino con ciertas personas durante un tiempo. Tal vez un compañero de clase durante 4 años. Tal vez un compañero de trabajo durante 10 años. Tu esposo, tu esposa, 50, 60, todos los que el Señor os dé. Compartimos el camino con muchas personas por un tiempo. Y en ese compartir del camino, el Señor nos usa para responder a esas preguntas. Y el Señor usa a otros para responder a las preguntas que tú tienes en tu corazón, mientras estamos en el mismo camino. Recordemos que puede ser una ocasión singular, que ahora estás compartiendo el camino con alguien, pero no va a ser por siempre. Es siempre por un tiempo. Incluso los hijos, los tenemos un tiempo, y luego vuelan, y luego vuelan. Si eres creyente, sabes que es así. Dios usó la vida de alguien, la cruzó en tu camino y alguien te habló del Señor. Y si eres creyente, sabes que es así también contigo. El Señor va a usar tu vida para cruzarla con alguien en el camino para que les hables del Señor Jesús. A veces no solamente compartimos el mismo camino, a veces compartimos el mismo desierto, como Felipe con el etíope. A veces el Señor te deja caminar a través de unas luchas, unas pruebas, unas enfermedades, unas dificultades. Como Felipe fue enviado al desierto y dice, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué utilidad tiene estar en medio de este desierto? Y en medio de ese desierto resulta que hay alguien que está cruzando ese mismo desierto contigo. Y ahí puedes responder a las preguntas y a las dudas de su corazón. No hay camino que sea por azar, no hay desierto en tu vida que sea por azar, todo está en las manos de Dios para que seamos Felipes, que respondamos a las preguntas de aquellos que tienen inquietudes espirituales. Seamos obedientes como Felipe y estemos dispuestos como Felipe. Felipe no solo estaba andando, sino que se acercó al carro y escuchó que estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. No solo viajaba en ese camino, se acercó, acércate. Y nosotros también debemos acercarnos a aquellos que nos rodean con esa misma intención de hablarles del Evangelio del Señor Jesús. Pero este hombre, el etíope, estaba leyendo y no entendía. Felipe se acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Versículo 30. Y el etíope, qué sincero, ¿verdad? Hay alguno de nosotros hubiera respondido, hombre, claro, ¿qué te piensas? ¿Cómo no voy a entender lo que leo? Tranquilo, ya buscaré en internet. O algún diccionario teológico. Qué sinceridad. Qué sincero fue al responder. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? ¡Wow! Ojalá haya la misma respuesta en tu corazón. Leo la palabra, pero no la entiendo.
¿cómo la voy a entender si alguien no me enseña? Porque, hermanos, las cosas de la fe van más allá del intelecto. No se trata de entender porque soy muy inteligente, se han de entender con los ojos de la fe. Solamente alguien creyente, alguien que tiene el Espíritu del Señor va a poder hacerte entender aquello que tú no entiendes. Todos los que ahora creemos, ha habido un momento en que teníamos una Biblia en las manos y la hemos leído y no la hemos entendido. No sabíamos. Hemos tenido nuestros ojos ciegos y nuestros oídos sordos. Leíamos porque sabíamos leer, sabíamos las letras, pero no entendíamos el mensaje que nos estaba compartiendo. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, los que ahora vemos y creemos es porque alguien se ha acercado a nosotros y nos ha abierto la palabra. Ya sea un familiar, ya sea los padres, ya sea un hermano. Dios te ha acercado a alguien que te ha preguntado, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes de qué trata? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Sabes qué va a ser de ti? ¿Sabes si eres salvo? ¿Conoces a Jesús? Alguien que te ha inquietado, alguien que te ha importunado con sus preguntas. Esas preguntas que todos nosotros nos tenemos que hacer, pero nos cuesta mucho hacérnoslas a nosotros mismos. Y así como Dios acercó a Felipe a ese carro, Dios ha acercado también a tu vida a alguien con esas preguntas. Un amigo, un familiar, un padre, una madre, un hermano, un compañero de trabajo, un Felipe al fin y al cabo. Y puedes dar gracias a Dios porque ha acercado a alguien a tu vida con palabras de vida eterna. Y si estás esperando aún ese momento, da gracias al Señor cuando llegue ese momento en que llegue alguien y te diga, no le digas, no entiendo lo que leo. ¿Cómo podré si alguien no me enseña? Sube a mi carro y enséñame. Hace falta humildad para responder así, pero el Señor dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, y esos tenemos que ser nosotros. Si no eres creyente aún, puedes estar feliz cuando un cristiano venga con esas preguntas. ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Estás seguro? Porque son para tu bien. Son para tu bien espiritual. ¿Y qué pasaje estaba leyendo el etíope? Isaías 53, lo hemos leído hace un momento. Qué pasaje tan tremendo, donde el profeta está describiendo la entrega y el sacrificio del Mesías, que sabemos que es el Señor Jesucristo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es el Mesías que presenta el profeta Isaías. Y en estos días de Pascua, y hoy que celebramos que el Señor venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, Isaías 53 nos está hablando claramente de forma profética que ese Mesías que estaba anunciando las Escrituras es Jesús de Nazaret, el hijo de José y María que nació en Belén, el carpintero. Ese es el Mesías esperado. Hemos leído Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado entre los hombres, enmudeció entre los que le maltrataban, se dispuso su sepultura entre los impíos. ¿Qué hacían con los crucificados? Los tiraban al valle de la Gehenna como la basura para quemarlos. Pero con los ricos fue su sepultura. José de Arimatea dijo, yo tengo un sepulcro nuevo. Y allá fue enterrado. Derramó su vida hasta la muerte. Oró por sus transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por su herida fuimos nosotros curados. Él fue clavado en esa cruz para que tú y yo tuviéramos libertad. Fuéramos lavados de nuestros pecados. Todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, todas nuestras culpas cargaron sobre Él. El Cordero de Dios. No un cordero que nosotros pudiéramos traer para sacrificarlo. Y los sacrificios en Pascua no se acababan nunca. Continuamente se estaban sacrificando animales porque continuamente había pecado.
Pero finalmente Dios provee de su Cordero. Ese sí es perfecto. Ese sí es sacrificado en nuestro lugar y paga todas nuestras culpas. Isaías está hablando del siervo de Jehová, el siervo sufriente de Jehová. Pero no se refiere a él mismo, no es él como profeta, el siervo sufriente, porque no encajan esas palabras con el mismo Isaías. Tampoco es como algunos intentan decir, que el siervo sufriente de Jehová de Isaías es el pueblo de Israel, el pueblo que sirve al Señor fielmente, porque el pueblo de Israel no muere para expiar nuestros pecados. Está hablando de Jesús, el Cristo. Todo esto aconteció en la vida de Jesús. Está tan claro que habla de la vida de Jesús, que este es uno de esos capítulos prohibidos en tantas sinagogas que no se pueden leer. Porque es tan evidente que habla de Jesús y que se cumple todo lo que dice en la persona de nuestro Redentor. El etíope está leyendo este pasaje. Está leyendo Isaías 53. ¿Quién es este que enmudeció como un cordero? ¿Quién es este que en la Pascua lo mataron y lo sacrificaron, derramó su sangre para lavar? ¿De quién está hablando? ¿Es uno que ha venido? ¿Es uno que tiene que venir? ¿Está hablando Isaías de él mismo? Entonces es cuando Felipe sube al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no entiendo. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y es curioso observar algo hermoso en Hechos capítulo 8. Se nos cita una porción de Isaías 53, ¿verdad? Como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y poco después leemos, entonces Felipe, abriendo su boca. ¡Wow! Nuestro Señor fue como cordero degollado y no abrió su boca. Ahora nosotros abrimos nuestra boca. Porque Él no abrió su boca para defenderse, nosotros sí abrimos nuestra boca para anunciarle. El Señor no abrió su boca para que su juicio fuera aún más injusto. Nosotros abrimos nuestra boca para hablar de su justicia. El Señor no abrió su boca mientras estaba siendo sacrificado y nosotros abrimos nuestra boca para hablar de su sacrificio. El Señor cayó, fue muerto y ahora Felipe abre su boca y comparte el Evangelio con este etíope. A partir de esta escritura se nos dice, explicó el Evangelio al etíope. Habló de Jesús, de su sacrificio, de su muerte, de su entrega en la cruz, de su divinidad, de su resurrección, empezando en esta escritura y siguiendo en toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de él. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Génesis, estés donde estés, habla de él. Le explicó todo lo que había de saber. Le explicó todo lo que tú y yo deberíamos saber. ¿Cómo nos hubiera gustado estar ahí en ese carro? Yo hubiese puesto el móvil a grabar para luego recordar todo lo que Felipe explicaba. Desde esa escritura explicó todo lo que era Jesús y todo lo que el Evangelio era. Todo lo que tú y yo hemos de saber. Que Jesús es el Mesías prometido. Que no hay salvación fuera de Él. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que fue sacrificado como cordero. Que su sangre nos lava de todo nuestro pecado. Que fue sepultado y resucitó al tercer día. Que volverá victorioso a buscar los suyos. Y el etíope entendió perfectamente que una identificación con el Señor Jesucristo y con su muerte y su resurrección era esto: bajar a las aguas y subir, porque lo que vamos a ver es un entierro. Vais a ver 2 entierros. Luego llegaréis a casa contentos y preguntarán, ¿de dónde venís? Vengo de 2 entierros. Y entonces, ¿cómo estás contento? No, es que eran 2 entierros y 2 resurrecciones al mismo tiempo. El etíope entendió que todo ese mensaje del Evangelio necesariamente le empujaba a las aguas. Porque identificarse con ese Cristo muerto y levantado y resucitado era escenificarlo él mismo para que todos pudieran ver
para testimonio delante de Dios, de su Señor y de su propia alma. Y es lo que van a hacer nuestros hermanos en esta mañana. Le explicó el Evangelio y su conclusión fue: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Creyó que Jesús era el Mesías esperado. Creyó que ese siervo sufriente de Isaías era ese Jesús de Nazaret que había muerto en una cruz. Creyó que su sangre le lavaba de sus pecados. Creyó que había sido salvado por él y había salvado un pueblo de toda lengua y de toda nación, también a él. Creyó que por la fe era parte de ese gran pueblo y quiso expresar esa salvación a través del bautismo. Un bautismo que nos identifica con él. El bautismo no salva, ¿cierto? Recordemos aquel crucificado al lado del Señor Jesús. No tuvo tiempo de bajar de la cruz a bautizarse. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no salva, pero los salvos quieren bautizarse. Porque el que es salvo y transformado por el Espíritu Santo quiere obedecer a su Señor, quiere identificarse con su Señor. Expresa ese amor por su Señor. El bautismo no te hace creyente. No hay nada mágico. Es agua del grifo, ¿eh? No es agua bendita, ni es agua del río Jordán, ni le hemos hecho nada especial. Es agua del grifo. El bautismo no te hace creyente, el bautismo no te lava de pecado. Pero el bautismo expresa que eres creyente, expresa que has sido lavado de tus pecados. El bautismo no dice que seas perfecto, no. Al contrario, los que necesitan agua son aquellos que saben que están sucios. Por eso bajamos a las aguas. No dice que seas perfecto. Recuerda la pregunta del etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Al preguntar por el bautismo, el etíope está diciendo: yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que es el Hijo de Dios, yo creo que es el Mesías esperado, yo quiero ser obediente a mi Señor, porque el Señor solo nos dejó dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Y cuando las estamos guardando, estamos expresando amor, devoción, obediencia. Felipe, ¿tienes algo más que decirme? ¿Hay algo más que me falte? ¿Has acabado ya tu discipulado express aquí en el carro? ¿Hay algo más que añadir? Seguro que me explicarías muchísimas. Mira, Felipe, sé que necesito leer toda la Biblia. Voy a estar toda la vida creciendo en doctrina, en conocimiento, en compromiso. Toda la vida los creyentes estamos creciendo en lucha contra el pecado. Pero ¿hay algo más ahora que me tengas que decir? Porque, hermanos, el bautismo no es una meta, el bautismo es un punto de salida. El pistoletazo de salida en la vida cristiana. ¿Hay algo que impide que yo sea bautizado? A veces somos nosotros los que nos ponemos los impedimentos para ser bautizados. No, cuando yo viva una vida perfecta, pues ya puedes esperar hasta la gloria para vivir una vida perfecta. No cuando yo entienda tal doctrina. No cuando yo me haya leído la Biblia de tapa a tapa. No cuando yo... El bautismo es el inicio de la vida cristiana. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe, aquí estás tú que me puedes bautizar. Aquí estoy yo que necesito ser bautizado. Anda, aquí hay agua. Cuando vio el agua, era lo único que faltaba. 1, 2, 3, ¿verdad? Estás tú, estoy yo. Aquí hay agua. Encontraron por el camino cierta agua. ¿Qué impide ahora que yo sea bautizado? ¿Qué otra evidencia puede haber? ¿Qué otro requisito puede haber? La palabra dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el eunuco responde, una confesión de fe muy breve, pero muy profunda: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puede parecer poca cosa, pero lo hemos puesto en contexto.
es conocedor de la historia bíblica, es conocedor de las Sagradas Escrituras, está leyendo Isaías, cree en ese Mesías que Dios va a enviar, pero no sabe quién es ese Mesías. Y esa frase lo dice todo. Creo que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el siervo sufriente que por nosotros es sacrificado y me lava de mis pecados. Y ahora este hombre en esa breve confesión reconoce que aquel en quien se cumplen todas las promesas de Dios y todas las profecías de Dios es Jesús, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una confesión breve, pero tremendamente profunda. Y repito, es el punto de partida. Por supuesto, el discipulado continúa. Toda la vida somos discípulos. Toda la vida aprendemos del Señor y de su palabra. Toda la vida hemos de estar dispuestos a ver fruto espiritual en nosotros, crecer en santidad. Toda la vida hemos de seguir leyendo la Biblia, creciendo en la fe, amando a nuestros hermanos, sirviendo en la iglesia. Pero todo ello no es requisito del bautismo. El requisito para el bautismo es lo que está expresando aquí el etíope. Leemos en la Gran Comisión, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bautizándoles, enseñándoles. Y este enseñándoles no va a acabar. Toda la vida estamos enseñando y aprendiendo. Así que llega este etíope y ve ese agua mientras está hablando con Felipe. Pasaron por cierta agua. Y dice, aquí hay agua. No sabemos qué agua es esa cierta agua. No se nos dan más detalles. Un río, un lago, un estanque, una piscina municipal. Lo dudo, en medio del desierto, pero encuentran agua. Agua. Una charca. Yo me bauticé hace más de 30 años en una alberca para regar un huerto. Estaba fría, era septiembre. Esta está un poquito mejor, no os asustéis. Y después me cambié en un gallinero. No había gallinas ya, la última se la habían comido hace una semana. Vosotros vais a estar un poquito más cómodos. Cierta agua es lo que necesitamos. Y ahí es donde manda parar el carro y descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautiza. Seguramente a la vista de aquellos que le acompañaran. Fueron testigos de aquel bautismo. El bautismo es señal de todo discípulo del Señor Jesucristo. Pero repito, el bautismo no es la línea de meta, es la línea de salida. A partir de ahora, a servir al Señor, a crecer y a seguir amándole. Recordemos que el pueblo de Israel lo primero que hizo cuando fue librado de Egipto, de Faraón, de la esclavitud, lo primero que el pueblo de Israel hace es bautizarse en el Mar Rojo. Atraviesa el Mar Rojo, ese fue su bautismo, y a partir del Mar Rojo empieza esa nueva vida sirviendo a Dios. Y reciben la ley, y reciben el maná del cielo, y conquistan la tierra prometida. Pero el primero que sucede con ellos es el bautismo. Cruzaron el Mar Rojo como inicio de esa libertad, dejando atrás la esclavitud al pecado. Nosotros también caminamos hacia adelante una nueva vida en Cristo, cruzando las aguas. Leemos en 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos ellos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Qué hermoso símbolo, ¿verdad? Atravesar el Mar Rojo y luego comer del maná del cielo. Igual como nosotros bajamos a las aguas del bautismo y participábamos del pan y del vino, de la cena del Señor. Qué hermoso símbolo ver a Israel atravesando el Mar Rojo para mostrar esa libertad que Dios daba a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y nosotros también surgimos de entre las aguas para mostrar al mundo la libertad que nos da el Señor
sobre el pecado. Hace un tiempo alguien me hizo una muy triste pregunta. Pastor, ¿me puedo desbautizar? Uno no sabe si reír o llorar, ¿verdad? ¿Me puedo desbautizar? Sin duda era alguien que renegaba de la fe, que se había bautizado y ahora no creía ni quería todo aquello. No, evidentemente uno no se puede desbautizar. ¿Cómo haríamos eso, verdad? El agua ya ha pasado por encima. Lo que sí es cierto, y espero haceros temblar alguno, es que el bautismo cambia su significado por completo. Así como aquellos que comen y beben indignamente de la cena del Señor, juicio comen y beben para sí, estoy convencido del que se bautiza indignamente está participando de juicio sobre él. Porque los hebreos cruzaron las aguas, pero los egipcios lo intentaron. Si por cualquier razón alguno participa indignamente del bautismo, ya sea porque su profesión es falsa, por hipocresía, por engaño, por indiferencia, no se puede desbautizar. Pero cuando ha bajado aquí, no ha bajado como hebreo, ha bajado como egipcio. Y las aguas están anunciando no que va a ser liberado, sino que es condenado, como todo el ejército de Faraón lo fue. No, no te puedes desbautizar. Pero tú mismo con tu bautismo estás diciendo todo lo contrario que un creyente está diciendo con su bautismo. Así que no intentes pasar el Mar Rojo sin Moisés. No te lo aconsejo. No intentes bautizarte sin Jesús. No intentes bautizarte sin Jesús. Y este etíope, en ese momento, Dios abre sus ojos y abre su corazón y entiende que está con Jesús, que Jesús está con él, que en ese viaje Felipe va a seguir su rumbo, pero Cristo Jesús le va a acompañar desde ese momento y para el resto de su vida. Le va a acompañar y en ese viaje sabe que puede bajar a las aguas porque Jesús está con él. Su Salvador, el que murió y resucitó, y ahora está expresando ese hermoso símbolo de esa muerte y resurrección en el Señor Jesucristo. Es un símbolo sencillo, pero tan profundo. Sencillo porque solo necesitamos agua. Y gracias a Dios la encontramos en cualquier lugar. La encontraron en el desierto. Sencillo porque hace falta una confesión, y la tenemos y la vamos a escuchar en un momento de nuestros hermanos. Una confesión de fe, de que creen en ese Mesías prometido y que es Cristo Jesús y que les ha perdonado sus culpas. Pero profundo, porque al sumergirse está diciendo que es lavado completamente de sus pecados por la sangre del Cordero. Es un simbolismo profundo porque al sumergirse está diciendo que nuestra vida antigua, nuestro orgullo es muerto, es sepultado y que resucitamos una vida nueva con el Señor Jesús. Profundo porque el bautismo dice que estás creyendo en la resurrección de los muertos. El Señor no solo ha lavado tu alma, sino que un día vendrá para levantarte de tu tumba, para ir con Él por toda la eternidad. Profundo porque estás diciendo que tu vida vieja de servidumbre al pecado, como Israel que cruzó el Mar Rojo, esa vida antigua de esclavitud al pecado, ahí queda. Y ahora empezamos una vida nueva para servirle a Él. Ayer le preguntaba a mi hijo Abraham, Abraham, ¿tú sabes lo que es el bautismo? Mañana te vas a bautismo. Sí, papá, yo lo sé. ¿Qué es? Pues cuando te meten el agua, el pecado se queda ahí. Vale, bueno, versión niño de 7 años, pero vamos a aceptarla, ¿sí? El pecado se queda ahí, toda la suciedad se queda ahí. Jesús es el Salvador, el Mesías. Él fue clavado en una cruz por nuestros pecados y su sangre no es realmente ese agua es un símbolo. Es su sangre la que nos baña, la que nos limpia.
y lava los pecados de nuestra alma. Como Cordero no abrió su boca, y gracias a que Él no abrió su boca, ahora nosotros sí abrimos nuestra boca, como Felipe, y anunciamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y podemos decir, como este etíope, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu santa palabra, hermosa, que siempre nos habla a los corazones. Gracias por esta historia, Señor, aquí registrada, que es de tanto aliento, de tanta edificación para nosotros. Señor, gracias por la obra maravillosa en la cruz y gracias por la obra maravillosa en nuestros corazones, porque con esa sangre preciosa del Señor Jesús tú nos lavas por completo. Y Señor, gracias en el día de hoy, en esta mañana, por la vida de Sebas, por la vida de Sandra, su testimonio, Señor, su fe, su corazón renovado por ti, cambiado, Señor, uno de piedra por uno de carne, porque, Señor, tú les has dado corazones que te aman, que quieren servirte, quieren seguirte, quieren seguir creciendo en la fe. Señor, gracias por este inicio de su vida cristiana y te pedimos, Señor, que tú los bendigas. Gracias como iglesia porque podemos disfrutar de tu palabra, de la guía del Espíritu y de este emblema precioso que nos habla a cada uno de nosotros de la grandeza de tu Evangelio. Estate con nosotros, Señor. Bendice este culto que sea para tu gloria. En nombre del Señor Jesús. Amén.